E así con nosa sintonía saludámonos a todos un día máis con todos vostedes, seguindo as nosas imaxes, achegándose a vostedes que están aquí para recibir o mellor da Preferente Sur e do Grupo 13 da Segunda Autonómica de Cando en Vez, tamén como aconteceu este domingo. E regalamos imaxes dos equipos filiales, nese caso que na terceira regional milita Unión Deportivo Atios. Xogaba co SD Castelo de Vilasobroso e nos achegámonos para preparar a conexión da tarde, ese partido na Preferente Sur entre Unión Deportivo Atios e Caselas. Un partido donde o Caselas saiu con máis de 3 puntos. A vitoria e tamén a moral, gañar dun dos campos dificilísimos até estes momentos. Un Atios que tan só descendeu un posto, ahora está sexto, estaba quinto, pero un Atios que viña de gañar en Estradense, gañar yo Porriño, empatar en San Campio. E claro, todos daban por victoria segura do cadro porriñés, tal como se presaxaba a alineación do Caselas, con moitísimas e ata 6 baixas, o que nos decía Ribada antes de comenzar o encontro. Pero un Ribada que estaba sonriso, e máis claro cando rematou o encontro. Os 11 iniciais polo Caselas: Gabri, Koeman, Telmo, Cuco, por certo, es do Areas, debutando neste cadro de Ribada. Charlie, Berto, Rafita, un es tamén xunto con Cuco do Unión Deportivo Atios. Hugo tamén. David, que foi o autor do gol, ademais nun minuto difícil por equipo contrario, no 45 antes de ir ao descanso. Manu e Cousido. No banquillo estaban Rafa, Borja, portero suplente Toñi, Miguel e José Ángel. Polo Atios, 11 inicial, xogou Miguel na portería, un paradón unha vez máis de Miguel. Cal, Valiente, Monci, Sombri, Maroto, Romero, Julio, Curiel, Jacobo e Rubas. Nos trocos tiña Jorge, Berto, Adrián, Lira, Dieguito e Tomás. Estamos vendo as imaxes das xogadas máis importantes, algunha que outra falta, moitísimas tarxetas amarelas, cousa rara que non fose ningún expulsado. Pois ao final dos 90 minutos, o resultado, aí está no marcador: 3 puntos para o Caselas, que sai victorioso e con un gran fútbol. Momentos de gran fútbol do Caselas. Nos xa llo avisábamos pola mañán algúns do Atios. Cuidado porque o Caselas xogou na primeira mitade de fábula ante o Porriño, o mesmo contra o Ribadumia, a pesares de perder. Pero cando a bola non entra, no, pasa tamén no futbolín. Ao final gana o contrario. Pois así, con estas imaxes, les deixamos ata vindeira fin de semana, que voltaremos aos campos de fútbol e tamén aos pabellóns de deportes. O sábado estaremos ao Porriño. Chega o Pleba de León, un Porriño que ven de perder no balonmán esta pasada fin de semana en Alacán. Pero hai que gañar o León, porque a vindeira fin de semana, dentro de 15 días, chegámonos a Guarda. Partidazo ante o Mecalia Guardés, que a pesares de perder en Rusia 36-15, afronta con moita moral e cos seus seguidores, os seus siareiros, ese partido de volta esta semana na Guarda. O dito, saludos de El Fernández. Aquí está o noso deporte no noso canle en YouTube, Facebook e Google Plus HD. Nada máis, boa semana a todos. Acardámolos o fin de semana. Fútbol, balonmán, básquet e fútbol sala, aquí neste canal. Disfrútenlo. Nel Fernández presenta Minuto 91.
Minuto 91 Galicia. Es el mejor día de tus niños. Celébralo a lo grande en Macacos. Cafetería Parque Infantil. El mejor cumpleaños que jamás hayas disfrutado. Llama al 986 33 51 25. ¡Felicidades! En Porriño, en Sanguiñera y ahora también en Puxeiros. Alonso Serodio, agencia de seguros. Calidad, servicio y seriedad. Temos ao adestrador do Atios en remate o partido moi mal, non, hoxe, o Unión Deportivo Atios, non? Me parece que non che gustou nada, non? No estuvimos, todo el mundo lo vio, no estuvimos, sobre todo precisos, no, tampoco mal, la actitud no fue mala, pero no estuvimos precisos, nunca conseguimos hacer 3-4 pases, el gol al final del descanso nos descolocó un poco, bueno, no... Fallaron un penalti, todo hay que decirlo. Sí, bueno, sí, o sea, sí, no fue un buen día, o sea, ya está, o sea, no, tampoco hay mucha más explicación que dar, la verdad. Parecía o Atios o Caselas hoxe, o Caselas o Atios, porque va desde arriba en alza, ¿no? Falan de vos maravillas. Bueno, está visto que a lo mejor no estamos tan bien como pensábamos, no somos tan buenos como dicen. Si no lo usas, no lo quieres, véndelo. Acércate a lorrevendo.com. Segunda mano. Vendemos lo que no utilices. Compra lo que necesites. Lorrevendo.com, carretera Porriño Tui. Infórmate en el 986 33 09 65. Lorrevendo.com. Lo vendemos. Aí temos a que belloruco. A ver, temos conosco a un que foi xogador do Unión Deportivo Atios. Cuco, Hugo, Rafita, bueno, xa que había un montón de xogadores. Sí, señor, aí estamos, pois hoxe viñamos a xogar aquí, un partido para nós complicado, para salir de aí abaixo, e a verdade é que o equipo, pois, sufriu, pero supo traballar, e a verdade é que moi contentos. Por que a túa fichaxe, Cuco, polo Caselas? Non os comenzaste a tempada? Non, bueno, pois chamaronme dicindo que, bueno, que si podía botarlle unha man, bueno, aquí estamos para axudalos e intentar salir para arriba. Parece increíble que o Caselas este abaixo co partidazo que fixeste hoxe aquí, no campo do Carballo, unha primeira mitade de escándalo. A verdade é que... Un penalti fallado. Sí, eu creo que se traballou moi ben, sobre todo, un equipo que si seguimos así, eu creo que vamos a ir para arriba sin duda, bons xogadores, un equipo xoven, vamos para arriba, pero seguro. Este non é o Atios que pensache que iba a xogar hoxe aquí? Porque No, o Jorge vai abatido, non o sei, a verdade, porque este ano estaba fora totalmente da preferente e tal, non sei os equipos como xogan, como non xogan, totalmente, xa te digo, non sabía como iba a xogar o Atios, nin os xogadores que tiña, bueno, a maioría sí, pero non sabía como iba a funcionar, e viñamos aquí a darlo todo, a entregarnos e salimos ca vitoria. Viña, noraboa, Cuco, aí está. Un es do Atios xogando ahora no Caselas, e tamén es do Areas, que está na terceira división. Cafetería Cherokee en Tornillos te ofrece las mejores imágenes y te ofrece los miércoles cañas a tan solo €1 y los sábados 2 cubatas por solo €5 con wifi gratis, futbolines, amplia terraza y buen ambiente. Cherokee Torneiros. Catherine Alfonso, a su servicio. Pazos en Galicia y Portugal. Déjalo en nuestras manos. Catherine Alfonso va por ustedes. A ver, ainda non empezou o partido.
están a facer exercicios de quecemento os xogadores do Caselas e do Unión Deportiva Atios. Rivada, hai que empezar a gañar sí ou sí, ¿no? Da última que estivemos juntos co Ribadumia, que mereces na primeira mitad de gañar, logo vixe todo abaixo na segunda, ¿no? A ver, que está pasando no Caselas? Bueno, que no hemos hecho un partido bueno, completo, siempre 45 minutos, 60, a veces la primera parte, a veces la segunda. A ver si sabes que los malos resultados te meten ahí, luego es difícil salir. Lo que necesitamos es un resultado bueno para empezar a remontar. Y hoy es un buen día para sacar un resultado bueno, como otro cualquiera. Pues vais a un campo donde un equipo está en alza, ¿no? Estradense gaña fora, gañó Porriño, empata en Pontellas, bueno, ese foi un partido malo. Pero o Atios está en alza, No perdió Colles o Atios no mellor momento. No perdió todavía en casa. Hoy es un buen día para perder también el Atios, a ver si somos capaces nosotros de hacerle daño, por lo menos, y de ponernos en apuros. Que seguramente sí. Sin embargo, na publicidade do partido desta semana, algún de Salceda me lembraba, ¿no? Que vides con moitas baixas. Moitas baixas traigo cinco, polo menos, dixeron, ¿no? Sí, traemos muchas bajas desde el primer mes estuvimos más o menos, pero luego ha empezado a caer gente y sí, tenemos a Rubén, tenemos a Bugallo, tenemos a Michael, a Lino, alguno más tenemos por ahí, sí. Pero es lo que hay, es la ley del fútbol y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es pensar en los que están y no en los que no están. Oxe, non hai que botarlle de menos, ¿no? O campo natural, de herba. Este é un céspede que a pesar da choiva é bo para xogar, ¿no? O sea, aquí xogas ao fútbol, ¿no? Estamos acostumbrados entrenamos en césped artificial, con lo cual nosotros eso no nos va a servir. No Penedo, ¿no? Sí, no nos va a servir de excusa en caso de hacer un mal partido. El campo evidentemente no lo podemos poner de excusa. Bueno, vamos a deixar ao final, falaremos a ver si estás así de sonriso como estás ahora. Aí está a Rivada, adestrador do Caselas. Chegause aquí en postos de descenso con Atios en alza. Bazarlle, polígono da Granxa Porriño, aberto de luns a sábado, 19 da noite. Ben, temos de todo. Bazarlle, o máis grande no Porriño. Veña, temos aquí xa preto de nos a Jorge, adestrador do Unión Deportivo Atios. Aí xa temos a captación perfecta. Bueno, unidade móvil pon bo partido, ¿no? O adestrador do Caselas, Rivada, me dice que é un día bo para gañar, para empezar a gañar. Eu digo, oye, que chega un dos equipos que está no mesmo en alza, ¿no? Está no mellor momento quizá o Atios. Bueno, sí, llevamos ya un par de jornadas, empezamos muy mal, muchas bajas que tuvimos y ahora que ya estamos entrenando con gente, sobre todo entrenar con 20, 22, pues ahí está el resultado. O sea, tenemos buen equipo, entonces pues, bueno, entrenando mejor como estamos, los resultados son mejores. Sin embargo, vin o Caselas en algúns partidos que televisamos, de verdade que me gustou moito Caselas xogando, igualmente co Ribadumia na primeira mitad, yo estaba a recordar a Rivada. O Atios empezou frouxo ao principio, pero agora está nun bom momento, ¿no? Gañadas en Estradense, gañadas de Porriño, empatadas en Ponte. Bueno, eso foi un partido malo dos dous, non vamos a hablar dese partido, ¿no? Porque eu quería subir algunha imaxe boa e non hubo maneira. Aunque bote toda a semana vendo as imaxes. O Caselas xoga ben ao fútbol, pero chega con moitas baixas, me dice Rivada. Sí, de hecho yo tengo un par de, gente que estuvo aquí en Atios con nosotros y luego algún más conocido. A Hugo, Rafite, Telmo, ¿no? Sí, incluso Cousido también es así amigo de pandilla de nuestra y tal, y me dice eso, que muchos partidos tuvieron mala suerte, que sí que es verdad que tiene muchas bajas, pero que alguna vez merecieron sacar mejores resultados. Nada, seguro que el partido va a ser competido, seguro, vamos, un derbi encima, ellos... Lo que dice el entrenador, o sea, tienen que ganar hoy ya porque si no la gente va a empezar a ganar y se van a descolgar un poquito. Están en descenso. No, para ellos seguro, es un partido importantísimo, es igual para engancharnos arriba, yo llevo aquí 3 años, siempre estamos igual, quintos, sextos, séptimos, a ver si de una vez por todas nos metemos entre los primeros. Al menos unas jornadas para disfrutarlo, joder, siempre estamos igual. A mí faría mi ilusión que ascender aos Atios, ¿no? A terceira, pero dentro da directiva parece que non quere, ¿no? Pero te aseguro que quieren estar lo más arriba posible, te lo aseguro. Pero o ascenso tamén se quere ascenderse, mira o Areas, que menos que Atios en canto a habitantes. Por lo que hablamos y por lo que me exigen, te aseguro que sí, vamos. O sea, seguro que sí. Bueno, vamos a deixar, veña, o remate do partido, falaremos de novo, a ver como aconteceron 90 minutos. Aí está Jorge, adestrador do Unión Deportivo Atios.